La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 7 de noviembre del año 2020. Voy a comentar con usted hoy, otra vez, un tema que la verdad me tiene triste y molesto al ver la clase de gobierno que tenemos. Me refiero a este crimen de estos dos niños que fueron, pues no sé, mutilados o lo que ya sabe usted, que me da no sé qué repetirlo. La única explicación que ha habido de la anticientífica Sheinbaum, vamos a ver, una declaración así inocua. No concibo yo un país de las dimensiones y responsabilidad del nuestro que un crimen como este lo vean con tanta insensibilidad. En otro país, un crimen como esto ya traería a miles de elementos policíacos y de inteligencia buscando a los responsables y poniéndolos ante la justicia. Aquí, ¿qué va a pasar en una semana, 15 días? Estas personas que se dedican a esas actividades ahí en el barrio de Tepito van a seguir con su distribución de droga, extorsiones, derecho de piso, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese nivel de bestialización? A ese nivel de importamadrismo, de una criminalidad cavernaria, salvaje. Porque esto no es de ahora, hay que decirlo también, no es nomás producto de los menos de 2 años que tiene la anticientífica Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México. Esto viene de lejos, complicidades, corrupción, impunidad, y tal parece que ya eso forma parte del paisaje, ya nos acostumbramos a eso. Cuando un país, cuando una sociedad llega a esos niveles de tolerancia, de crímenes de estas características, algo muy podrido está en esa sociedad. Cuando vemos lo que pasó en Sonora hace un año escaso, este crimen de 9 personas de la familia Levarón y otra familia allá en los rumbos de Bavispe, en el norte de Sonora, y ya prácticamente ya la autoridad, pues sí, que uno, que esto, que el otro, pero la total impunidad prácticamente. Esos grupos delincuenciales disputándose el territorio sonorense, las vías para el trasiego de droga hacia Estados Unidos, específicamente hacia Arizona, descuartizados, descabezados, balaceras, regiones, la parte de Caborca, etcétera, Pitiquito, todo eso controlado por grupos enfrentados entre sí. La gobernadora totalmente desaparecida y ahora dio positiva del COVID-19, pues con mayor razón. El Poncho Durazo querían ser candidato y lo mismo, desde hace años hay que decirlo también. ¿A qué se debe ese nivel, decía, de bestialización en grandes sectores de la sociedad mexicana? ¿Qué proceso se dio para que llegáramos a esos niveles hoy? Y lo peor, lo que corona esa mentalidad que nos hace ver casi con normalidad esos crímenes, es la política, si es que se le puede llamar así a esa estupidez de los abrazos, no balazos. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo fue posible que los ciudadanos mexicanos vean bien a un gobernante que plantea eso ante crímenes como el de estos dos niños de 12 y 14 años? Recuerdo en una entrevista que le hicieron a este florero de Bucareli, cuando le preguntaban de su relación con López y dice, es que hubo una frase que me sedujo y que me hizo seguirlo, abrazos no balazos. Dice uno, una exministra de la Suprema Corte, que se supone que debe tener
la ley en el nivel más alto de respeto, que diga que esa frase la sedujo y la convenció de quién era López. Este es un mundo al revés, México ya. La verdad es que la característica que define hoy a nuestro país es la impunidad con la cual se mueven y desplazan por todo el país grupos delincuenciales que rayan en el peor de los salvajismos. No sé en qué país pudiéramos encontrar hoy crímenes como el de estos dos jovencitos o niños, si quiere usted. No encuentro yo en las noticias o en algo un país que es donde hay enfrentamiento entre pandillas, entre bandas, etc. Pero eso de que vaya una persona en un diablito con unas cajas de plástico, con los cuerpos destruidos, mutilados, desmembrados de dos niños. ¿Qué hay en esta sociedad que nos ha llevado a ese nivel de deshumanización? ¿Y qué cambio, qué mentalidad existe en este gobernante inútil, cobarde de López para ver eso casi con normalidad y no prestarle atención? En sus mañaneras pone una canción de Óscar Chávez, que en paz descanse, y acá, para hacerla atractiva, para no aburrirse, cuando tiene a menos de 1,5 kilómetros de su oficina este tipo de crímenes. Dice uno, algo está podrido, no en Dinamarca, allá que se arreglen los daneses, algo está podrido en el corazón de la gobernación de López. No puede ser de otra manera. Este nivel de desprecio, de esa salvajada, de esos grupos criminales que en la total impunidad de los abrazos no balazos y de los chanclazos operan sin freno alguno. ¿Acaso alguien podría pensar que eso va a terminar bien? ¿Hay alguien tan retrasado mentalmente, tan irresponsable que piense que con esa forma de tratar a los grupos delincuenciales vamos a reducir, a detener y luego a reducir esta criminalidad de un salvajismo que ofende? No nos equivoquemos. Esto va a seguir empeorando y la posición de López va a seguir siendo exactamente la misma. Otorgarles a estos grupos de facto una impunidad total. Que llegó ahora una señora que tiene una relación de cercanía con López y su familia desde hace muchos años y que estuvo acá, estuvo allá. ¿Acaso alguien con 2 dedos de frente piensa que con la llegada de esta señora, no lo dudo que sea una persona respetable, ¿no?, va a cambiar la política y se va a enfrentar la fuerza del Estado a estos grupos? No soñemos. López, dígase lo que se diga, está mal de la cabeza. Está enfermo este hombre. Su obsesión por el poder, su ambición de concentrar poder, es lo único que lo mueve. No le importa muertes como la de estos 2 jovencitos, no le importa esa bestialización de una persona en la banqueta con unos restos humanos ahí de 2 cuerpos descuartizados. Ese es López. No sueñe, no piense que es de otra manera, que es un humanista, que no, por favor. ¿Cuándo vamos a entender la clase de individuo bajo, mal de la cabeza que es López? ¿No sienten algo al leer la noticia de este crimen? Y ahorita ya va usted a Tepito y sigue exactamente esos mismos grupos controlando a esto. Repito, esto no va a terminar bien. ¿Qué es lo que busca López? Que esos grupos dominen completamente el país y que la vigencia de la ley y el Estado de Derecho desaparezca por completo.
yo creo que no tiene idea de lo que eso significa. Mucha gente me dice, Ángel, no te desesperes. Ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos va a haber presiones para que se modifiquen esas políticas absurdas, ese trato de complicidad de facto. Le digo, bueno, esperemos. Sin embargo, no creo que vaya a suceder así tan fácil. La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, con un país dividido casi al 50%, con el control del Senado por los republicanos, con un buen número de gubernaturas en manos de republicanos y con el ambiente de rijosidad, de enfrentamiento, de racismo apoyado por Trump, las cosas no estarán fáciles para la gobernación de Joe Biden. Va a tener que desperdiciar una buena parte de su primer periodo, si es que llega a tener un segundo, para tratar de restañar heridas, de convencer a grupos que fueron sus adversarios en este proceso electoral. Y mientras tanto, México, en la total impunidad de facto, a grupos criminales que rayan en el peor de los salvajismos, en lo cavernario. Pero bueno, ese es López y así será. Y termino diciéndole a usted, esos 30 millones, por eso votaron y eso obtuvieron. A ver si para cuando se den cuenta, todavía quedan restos de este sufrido país. Muchas gracias y lo espero mañana en la Dominical. Hasta mañana.